El problema contigo, Evelyn, es que confundes la moneda con el carácter. Inviertes dinero en cada agujero y crees que eso te convierte en una salvadora. No lo es. Sigue siendo solo una carga reseca que aleja a los hombres. Miré la pantalla brillante del teléfono, la voz de mi padre, Víctor, hundiéndose en la quietud de mi pequeño apartamento. El hermano de mi madre, Alistair, había enviado accidentalmente el archivo. Las palabras eran peores que cualquier golpe. Estaba sentado en mi lugar ahorrador en Sterling, Arizona, rodeado de pruebas de mi ahorro implacable, una mesa de café que había montado yo mismo, un sofá de un anuncio clasificado y comida de marca genérica en los armarios. Durante 4 años había transferido dinero para pagar la hipoteca de Víctor. Cada mes, sin falta. Mi nombre es Evelyn. Tengo 32 años y soy editora técnica en una empresa de software de tamaño medio. Cobro un salario razonable, pero nada espectacular. En mi familia siempre había sido la plan B, la que se adelantaba sin necesidad de elogios, la que se aseguraba de que las cosas no se desmoronaran. Víctor me crió a mí y a mi hermano mayor, Damien, después de que mi madre falleciera cuando yo tenía 7 años. Él había trabajado en trabajos manuales toda su vida, y cuando se jubiló hace 5 años, sus fondos de jubilación estaban vacíos. El video llegó a las 9 de una noche de martes. Alistair me lo había enviado por error, con una nota. Esto es del domingo en la cena. No sé por qué, pero pensé que deberías verlo. Volví a pulsar play, necesitando la prueba. La imagen era inestable, capturada con un teléfono en un evento familiar al que no fui invitada. Mi padre estaba sentado al frente de una mesa larga, con una botella de cerveza cerca, luciendo relajado y feliz. Mi hermano, Damien, estaba a su lado, riendo. Evelyn ha sido muy leal con esa contribución a la hipoteca, dijo la voz de Alistair desde detrás de la cámara. Has criado a una buena hija, Víctor. Víctor soltó un sonido áspero de incredulidad. ¿Leal? Ella me debe. Mantuve un techo sobre su cabeza durante 2 décadas. Esto es simplemente ella devolviéndome lo que me costó. Además, ¿qué más tiene ella en marcha? Sin pareja, sin hijos. Mejor que se vuelva útil como nuestra fuente de financiación. Toda la mesa estalló en risas. Damien, mi hermano, intervino. Siempre ha sido así, desesperada por demostrar su importancia. Es bastante patético, honestamente. Mi tía Beatriz añadió, al menos es buena para algo. Mejor que ser completamente inútil. Cerré de golpe el video. Mis manos temblaban mucho. Las paredes del pequeño apartamento de repente parecían cerrarse sobre mí. Había estado enviando a Víctor $2,000 cada mes durante 4 años. Eso equivalía a $96,000, casi $100,000 a un hombre que solo me veía como un cajero automático conveniente. La peor parte no eran las palabras duras, sino la facilidad de la conversación. Se sentaban alrededor de una mesa, comiendo comida probablemente pagada con mis ganancias, bromeando sobre qué tan fracasado era yo, y ni siquiera sabía que se estaban reuniendo. Un mensaje de Alistair apareció en la pantalla. Mi error, eso no era para ti. Dejémoslo así, déjalo. Como si pudiera olvidar que mi propio padre me llamó una carga. Como si pudiera dejar de ver a toda mi familia burlándose de mi falta de vida. Me quedé allí sentado. El video estaba en pausa en la cara de mi padre, que mostraba una expresión de suficiencia. Una parte de mí quería llamarlo de inmediato y empezar a gritar, pero una parte más tranquila y fría, la parte que había desarrollado tras años de ser ignorado, me dijo que parara y esperara. El siguiente pago de la casa vencía en 2 semanas. No dormí esa noche. Me quedé en la cama toda la noche, reproduciendo el video 17 veces, hasta que finalmente el sol empezó a filtrarse en el cielo del desierto. Catalogué mentalmente cada palabra, cada risa dura, cada mirada de desprecio. Mi relación con Víctor siempre había sido fría, como una habitación con corrientes de aire. Después de que murió mi madre, él se volcó en el trabajo, dejando a Damien y a mí en gran medida sin supervisión. Damien, que era 3 años mayor, asumió un papel protector que pronto se convirtió en algo feo. Se convirtió en el favorito, en el hijo que no podía hacer nada mal,
mientras que yo me convertí en el ruido de fondo. Recordé tener 10 años, intentando mostrarle a Víctor un dibujo con crayones que había hecho en la escuela. Apenas miró el papel antes de devolvérmelo. Está bien, Evelyn. Sal afuera. Estoy intentando seguir el partido. Entonces, Damien se rió. A nadie le importan tus tontas garabatos. Eso se convirtió en la rutina. Damien me menospreciaba y Víctor o lo ignoraba o intervenía. Cuando gané una beca académica en el instituto, el único comentario de Víctor fue: bien, al menos no eres un fracaso total. Cuando Damien apenas consiguió su diploma, Víctor le compró un coche y organizó una gran fiesta. Me fui a la universidad con una beca parcial, trabajando en 2 empleos para cubrir el resto. Víctor nunca ofreció ayuda. Eres inteligente, decía. Descúbrelo tú misma. Y lo hice. Obtuve mi título en eficiencia organizacional y encontré un trabajo respetable. Me mudé a Sterling para avanzar en mi carrera, poniendo distancia física entre mí y las personas que nunca llegaron a sentirse realmente como familia. Pero aún así, hacía la llamada cada semana. Aún enviaba regalos en las fiestas. Aún asistía a las pocas reuniones grandes, aunque generalmente me sentía como un fantasma. Hace 4 años, Víctor me llamó. Eso era inusual. Solo llamaba cuando necesitaba algo. Su voz sonaba incómoda. Evelyn, hay algo que necesito discutir. Explicó que sus ingresos de jubilación no eran suficientes. El pago de la hipoteca de la casa en la que había vivido durante 30 años absorbía toda su renta y estaba a punto de perderla. No puedo pedirle a Damian, había dicho. Tiene su propia familia que cuidar. Su esposa Maya acaba de tener al bebé y están sin dinero. Una sensación se agitó en mi pecho. No era esperanza, pero algo similar. Me estaba pidiendo ayuda. Me necesitaba. ¿Cuánto es el pago?, pregunté. 200,000 al mes. Era una cantidad significativa de mi salario, pero podía manejarlo. Tendría que reducir todos los lujos, vivir mucho más ajustado, pero podía hacerlo. Ayudaré, dije. Enviaré el dinero cada mes. Hubo un silencio. ¿De verdad? ¿Harás eso? Eres mi padre. Por supuesto que sí. Bueno, gracias, Evelyn. Lo aprecio. Eso fue hace 4 años. Enviaba fielmente esa cantidad el primero de cada mes. Víctor rara vez daba las gracias. A veces un breve mensaje, transferencia recibida. Otras veces nada en absoluto. Me había engañado pensando que no importaba. Estaba siendo solidaria. Estaba siendo una hija decente. Quizá por fin esto demostraría mi valía. Ahora sentada en mi apartamento con ese video grabado en mi memoria, vi la verdad claramente. Él no veía mi valor. Veía una fuente de dinero útil, una fuente de financiación, una responsabilidad que al menos tenía un uso. Abrí mi aplicación financiera y miré el historial. Cada mes, como reloj, $2,000, $96,000 en total. Pensé en lo que ese dinero podría haber hecho por mí. Un coche fiable, un lugar mucho más bonito para vivir, viajar, ahorrar para mi propia propiedad futura. En cambio, lo había invertido en una casa que nunca poseería, para un hombre que me insultaba a mis espaldas. Mi teléfono sonó. Era Víctor. Vi su nombre parpadear y no respondí. No dejó ningún mensaje. 20 minutos después, llamó Damien. También lo dejé pasar. Luego, un mensaje de Víctor. Alistair me habló sobre las grabaciones. Solo eran familiares haciendo bromas. No seas tan sensible. No seas tan sensible. Como si mi reacción fuera el problema, no su crueldad deliberada. Consideré gritarle por teléfono, pero la fría y planificada voz en mi cabeza volvió a hablar. Espera, analiza, planea. Abrí mi portátil y comencé a recopilar mis registros. Cada transferencia, cada confirmación bancaria, cada breve mensaje sobre los pagos. Lo guardé todo en un archivo dedicado. Luego hice lo que nunca me había atrevido a hacer. Llamé a la compañía hipotecaria. Hola, llamo por la cuenta de Víctor Sterling, dije usando el nombre completo de mi padre. Expliqué que era su hija y que había estado gestionando las transferencias. Necesitaba confirmar el estado de la cuenta. El agente de atención al cliente fue profesional y eficiente. La cuenta estaba al día.
Cada pago había sido registrado correctamente. De hecho, ella observó, basándose en la tarifa que había estado pagando, la deuda se saldaría por completo en solo 6 meses más. 6 meses. Después de 4 años de sacrificio, Víctor estaba a medio año de ser dueño de la casa por completo. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Me lo diría o simplemente permitiría que siguiera enviando el dinero, guardándoselo para él? Agradecí al representante y colgué. Mis manos estaban firmes ahora. El dolor inicial seguía siendo profundo, pero en la superficie había tomado el control un nuevo sentimiento, determinación fría y aguda. El siguiente pago vencía en 12 días. La semana siguiente fue un borrón. Fui a la oficina, gestioné los manifiestos de carga, respondí a correos electrónicos y participé en revisiones de proyectos. Exteriormente era la imagen de una vida normal. Por dentro estaba construyendo algo peligroso. Un plan. Víctor llamó 2 veces más. Las dejé sonar. Damián envió varios mensajes, cada uno más hostil que el anterior. Papá dice que lo estás ignorando. ¿Cuál es tu problema? ¿De verdad estás haciendo un escándalo por un comentario tonto? Y por último, actúas como un niño. No respondí a ninguno de ellos. El jueves llamó mi amiga más cercana, Chloe. Nos conocimos en la universidad y mantuvimos una estrecha conexión a pesar de la distancia. Ella fue una de las pocas que conocía la oscura historia de mi familia. ¿Estás bien?, preguntó. Has estado callada. Le conté sobre el video y le mostré la parte crucial. Hubo un largo silencio pesado después de que terminó el clip. Evelyn, dijo Chloe finalmente, con la voz tensa de ira. Eso es horrible. Son personas horribles. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Voy a detener los pagos. Bien, deberías haberlo hecho hace mucho tiempo, pero no voy a detenerme en silencio, añadí. Voy a asegurarme de que todos sepan exactamente lo que he hecho por él y lo que él dijo a cambio. Chloe guardó silencio por un momento. ¿Cómo? Le expliqué la estrategia, las transferencias financieras, las pruebas en video y toda la documentación de cada céntimo. Iba a enviarlo todo a toda la familia extendida. Quería que vieran la realidad, no la versión cómoda que Víctor presentaba en sus reuniones informales de los domingos. Va a estar furioso, advirtió Chloe. Bien, Evelyn, sé en serio. Él podría intentar hacerte daño. Toda tu familia podría volverse en tu contra. Ya lo han hecho, dice suavemente. Han estado en mi contra toda mi vida. Solo he elegido no verlo hasta ahora. Ella suspiró. De acuerdo. Si estás segura, yo estoy contigo. ¿Qué necesitas de mí? Solo estate allí cuando comience la tormenta. Voy a necesitar a alguien con quien hablar. Después de colgar, pasé la noche preparándome. Reuní todos los extractos bancarios y confirmaciones. Tomé capturas de pantalla claras de los mensajes de texto sobre los pagos. Creé una línea de tiempo limpia y cronológica que muestra la cantidad entregada y la duración de mi sacrificio. Luego hice copias del video, guardándolo en varias ubicaciones en línea. Redacté un correo formal. Me costó varios intentos conseguir el tono exactamente correcto. Quería sonar racional, claro y absolutamente indiscutible, no emocional ni histérico. El correo decía: escribo para compartir información sobre los pagos de la hipoteca que he estado realizando por Víctor Sterling durante los últimos 4 años. Creo que es importante que todos entiendan la situación completa. Adjunto, encontrarás documentación de cada pago que he realizado, por un total de $96,000. También he incluido un video que proporciona el contexto necesario para mi decisión. No realizaré más pagos en el futuro. Simple, directo, devastador. Hice una larga lista de destinatarios: tío Alister, tía Beatriz, mis primos, los amigos de Víctor del club, los vecinos que había conocido durante años. Cualquiera que hubiera oído sus historias falsas o se hubiera reído en esas cenas, pero aún no la envié. El pago vencía el lunes. Quería esperar hasta el último momento posible, hasta que Víctor se diera cuenta de que el dinero no llegaba, hasta que el pánico se apoderara de él. Entonces, cuando llamara para preguntar dónde estaba su pago, yo pulsaría enviar. El fin de semana fue una tortura. Seguía revisando mi teléfono,
medio esperando que Víctor de alguna manera percibiera el arma oculta que tenía en mano. Pero no había nada. Total silencio de toda la familia. El domingo por la noche salí a dar un largo paseo. Sterling era hermoso en esa época del año, el aire seco y fresco. Pensé en mi madre, la única persona que me había hecho sentir que pertenecía. Ella había sido amable, paciente, siempre lista con un abrazo. Me pregunté qué pensaría ella de la destrucción que estaba a punto de desatar. Decidí que entendería. Ella había pasado su vida intentando calmar a Víctor, tratando de suavizar sus aristas afiladas, intentando que mostrara algo de calidez. Eso la había agotado. Quizá de alguna manera ella quería que yo rechazara el mismo destino. Cuando llegué a casa, me senté en mi pequeña encimera de la cocina y abrí mi portátil. El correo seguía en la carpeta de borradores, los documentos y el video adjuntos, listos para enviar. Mi teléfono sonó. Era Víctor. Esta vez respondí. «Te ha costado bastante», dijo con voz impaciente. «Has evitado mis llamadas toda la semana. Estoy ocupado». «¿Demasiado ocupado para tu propio padre?». La profunda ironía en su tono casi me hizo reír en voz alta. «¿Qué quieres?». Solo quería comprobar, asegurarme de que la transferencia se realizará mañana. «La cuota está pendiente». Ahí estaba. «No. ¿Cómo estás?». «O lo siento por el video». Solo una confirmación de que su máquina de dinero todavía funcionaba. En realidad, dije lentamente, dejando que la palabra quedara en el aire. Quería discutir eso. ¿Discutir qué? «No enviaré el pago este mes». Silencio. Luego, ¿qué? «No voy a enviar el pago. He terminado». ¿Terminado? ¿Qué demonios significa eso? Su voz empezó a subir. Significa exactamente lo que parece. He pagado tu hipoteca durante 4 años, $96,000, y ya no lo haré más. Su voz se volvió aguda, eliminando de inmediato la fingida informalidad. «Evelyn, esto no es gracioso. Ese pago tiene que hacerse mañana. Entonces tendrás que hacerlo tú mismo. No puedes simplemente rendirte. Tuvimos un acuerdo. Tuvimos un acuerdo en el que yo te enviaba dinero y tú me llamabas una carga inútil a mis espaldas. Ese acuerdo se acabó. Punto». Un silencio más largo esta vez. Cuando finalmente habló, su voz era defensiva, herida. «Alistair no debería haberte enviado esas imágenes, pero lo hizo, y ahora sé exactamente qué piensas de mí. Era solo charla ociosa, cosas de familia. Estás exagerando esto». «Cosas de familia». Me llamaste tu fuente de financiación. Dijiste que era inútil. Dejaste que todos se rieran de ello. Mira, no quise decirlo así. Estás distorsionando mis palabras. Sentí que algo frío y pesado se asentaba en mi pecho. «No estoy distorsionando nada. Escuché lo que dijiste. Vi el placer en tu rostro. Y ahora estoy tomando una decisión diferente. Ya no soy tu máquina de dinero. Evelyn, sé sensata. ¿Dónde se supone que voy a conseguir $2,000 para mañana? No sé, y sinceramente no me importa. Ese es tu problema ahora. Estás siendo egoísta». Y allí estaba, la acusación precisa que había estado esperando. Egoísta. Porque querer respeto de mi propio padre era egoísta. Porque negarme a ser utilizado era egoísta. «Adiós», dije y colgué la llamada. Mis manos temblaban de nuevo, pero no por dolor. Era una oleada de adrenalina de alto voltaje. Acababa de quemar un puente que nunca podría ser reconstruido. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Víctor, luego Damián y otra vez Víctor. Silencié el timbre y puse el teléfono boca abajo. Abrí mi correo, saqué el borrador y coloqué el cursor sobre el botón de enviar. Mañana por la mañana vería disolverse el mundo cómodo de Víctor, de la misma manera que él había disuelto el mío a lo largo de toda una vida. Mañana por la mañana, todos conocerían la verdad. Pensé en ese video una última vez, la cara burlona de mi padre, la risa fácil, la crueldad casual de las personas que nunca consideraron mis sentimientos. Hice clic en enviar. Hice clic en enviar. Los correos electrónicos se enviaron a las 6 de la mañana del lunes.
Había programado el envío automático, sincronizándolo perfectamente para cuando la gente revisara sus dispositivos con su primera taza de café, cuando tendrían tiempo para absorber todo el archivo, dando a la información el máximo impacto. No dormí en toda la noche del domingo. Yacía en la oscuridad, imaginando las reacciones. El tío Alistair abriendo su correo y viendo el video que accidentalmente me había enviado y que ahora se transmitía a toda la familia. La tía Beatriz leyendo los registros de transferencia, sumando el total. Los amigos del club de Víctor viéndolo llamarme un problema y escuchándolo reírse de cómo me estaba explotando. A las 6:15 a.m., mi teléfono empezó a vibrar. Había vuelto a activar el timbre y ahora veía cómo notificación tras notificación inundaba la pantalla. Llamadas perdidas, mensajes de texto interminables, mensajes de voz, el sonido electrónico de una explosión. Me preparé el desayuno, huevos revueltos y tostadas, y comí lentamente mientras mi teléfono vibraba constantemente en la encimera. Aún no estaba listo para enfrentarlos. Quería que se sentaran con la evidencia, que realmente entendieran lo que habían presenciado y leído. A las 7 en punto, finalmente cogí el teléfono. 43 llamadas perdidas, 67 mensajes de texto, 21 mensajes de voz. Empecé por los mensajes. Tío Alistair, Evelyn, lo siento mucho. No tenía idea de que Víctor se sintiera así. Por favor, llámame. Tía Beatriz, esto es embarazoso para todos. ¿Por qué compartir asuntos familiares tan privados así? Damien, ¿qué demonios te pasa? Estás destruyendo esta familia por un comentario estúpido. Víctor, varios mensajes, cada uno más enojado. ¿Cómo te atreves? Tú, asqueroso pequeño. Después de todo lo que hice por ti, estás muerto para mí. Pero luego, mensajes que no esperaba. Mi prima, Jessica. No tenía idea de que estuvieras cubriendo sus pagos. Lo siento mucho, Evelyn. Lo que dijo sobre ti fue repugnante. La vecina de Víctor, la señora Shaw. Siempre pensé que eras una chica dulce. Tu padre nunca mencionó nada de esto. Estoy horrorizada por lo que vi en ese video. Un hombre del club de Víctor. Víctor ha estado aceptando dinero en efectivo del fondo de dificultades del club durante años, alegando que estaba pasando por dificultades. ¿Estuviste cubriendo sus cuentas todo este tiempo? Ese último mensaje de texto me congeló. Donaciones de un fondo del club mientras yo le enviaba $2,000 cada mes. Revisé los mensajes de voz. La voz de Víctor, llena de furia, llenó la habitación. ¿Crees que puedes humillarme así? ¿Crees que puedes poner a todos en mi contra? No eres nada, Evelyn. Siempre has sido nada. Tu madre estaría avergonzada de ti. Lo borré y me fui a casa de Damien. Él estaba igualmente enfadado. Siempre has tenido envidia de lo que papá y yo tenemos. Esto eres tú intentando arruinarlo todo porque no soportas estar sola y miserable. Crece. Pero luego, la voz del tío Alistair tranquila y ligeramente rota. Evelyn, te debo una verdadera disculpa. Debería haber hablado esa noche. Debería haberte defendido. Lo que dijo Víctor estuvo mal y estuvo mal reírme. Lo siento. Hice una pausa asimilando eso. Una disculpa genuina. No resolvió nada, pero fue algo. Revisé las redes sociales. Esto fue un error. Víctor había publicado en su cuenta: cuando tu propio hijo te traiciona y difunde mentiras para arruinar tu reputación. ¿Ves qué monstruo criaste? Le di todo a Evelyn y esta es mi recompensa. Pedir apoyo. Los comentarios estaban divididos. La mitad lo apoyaba. Personas que no habían visto las pruebas. La familia debe mantenerse unida. La otra mitad claramente había recibido mi correo electrónico. Víctor, vi el video. Eso no eran mentiras. Llamaste a tu hija una vaca lechera mientras ella pagaba tus cuentas. ¿Cómo es eso que ella sea el monstruo? Cerré la aplicación. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía con fuerza. Esto era más grande de lo que había imaginado. El efecto se estaba extendiendo, más rápido y más amplio de lo que esperaba. Mi teléfono de trabajo sonó. Mi jefa, la señora Klein. Había olvidado por completo la oficina. Evelyn, ¿estás bien? Normalmente ya estarías aquí. Miré el reloj. Eran las 8:30 a.m. Iba con 1 hora y media de retraso. Lo siento,
Tuve una crisis familiar. ¿Puedo trabajar desde casa hoy? Por supuesto. ¿Todo manejable? Lo será. Gracias por tu comprensión. Pasé el resto de la mañana atendiendo mensajes y viendo el drama en línea. Más familiares opinaban. La posición de Víctor en la comunidad se estaba disolviendo en tiempo real. Personas que lo conocían desde hacía décadas te estaban cuestionando todo. Alrededor del mediodía, mi teléfono personal mostró un número desconocido. Casi lo dejé sonar, pero algo me hizo contestar. ¿Es esta Evelyn? Una voz de mujer, directa y clara. Sí, ¿quién es? Mi nombre es Caroline. Soy la administradora de la Fellowship de San Judas, donde asiste tu padre. Te llamo por algunas irregularidades financieras que hemos descubierto. Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de irregularidades? Durante los últimos 3 años, tu padre ha estado recibiendo ayuda mensual de nuestro fondo de emergencia. Afirmaba que luchaba por mantener su casa, que no tenía apoyo familiar, que estaba cerca de la indigencia. Basándonos en la documentación que distribuiste esta mañana, parece que esas afirmaciones eran falsas. 3 años, ayuda mensual, mientras yo le enviaba $2,000 cada mes. ¿Cuánto? Pregunté en voz baja. No puedo discutir cifras exactas, pero es importante. La junta se reúne esta tarde. Pensé que deberías estar al tanto. Después de colgar me quedé en silencio atónito. No era suficiente que me hubiera utilizado. También había engañado a su iglesia, tomando dinero destinado a personas realmente necesitadas. Un mensaje de Chloe. Santo cielo. He estado viendo cómo se desarrolla esto. ¿Estás bien? La llamé en su lugar. Define está bien, dije cuando respondió. Buen punto. Esto es enorme. Él estaba tomando dinero de su iglesia, Chloe, durante 3 años mientras yo pagaba su hipoteca. ¿Estás bromeando? Ojalá lo estuviera. El tesorero acaba de llamarme. Chloe estuvo en silencio un momento. Es peor de lo que pensábamos. Sí. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta. Honestamente, no estoy segura. Una parte de mí se siente justificada, como si la verdad finalmente fuera visible. Pero otra parte se siente como si hubiera ido demasiado lejos. Evelyn, no, escúchame. No fuiste demasiado lejos. Dijiste la verdad. Ese es el límite de tu acción. Todo lo que está sucediendo ahora es la consecuencia de sus decisiones, no de las tuyas. Tenía razón, pero eso no hacía que el caos resultante fuera más fácil de observar. Al atardecer, la situación se había intensificado. La publicación de Víctor en las redes sociales se compartió decenas de veces, pero también las facturas que había enviado. La gente discutía constantemente en los comentarios. La iglesia había hecho un anuncio durante su servicio vespertino respecto al mal uso de fondos, y aunque no habían mencionado a Víctor, la conexión era obvia para todos. Damian llamó 17 veces. Dejé que cada llamada quedara sin responder. A las 9 de la noche, un golpe fuerte resonó en mi puerta. Miré por el ojo de la cerradura y vi a Damian, con el rostro rojo y distorsionado por la rabia. No abrí la cerradura. Evelyn, sé que estás allí, gritó. Abre, tenemos que hablar. Vete, Damian. No puedes esconderte para siempre. Lo has arruinado todo. Papá podría perder la casa por tu culpa. Podría perder la casa porque no puede pagar su propia cuota, respondí, manteniendo la voz fría y firme. Eso no es asunto mío. Eres egoísta. Después de todo lo que papá hizo por nosotros. ¿Qué hizo, Damián? Dímelo. ¿Qué hizo exactamente además de dar lo mínimo legal mientras se aseguraba de que me sintiera inútil? Hubo un silencio del otro lado. No lo entiendes. Nunca lo hiciste. Papá hacía lo mejor que podía después de que mamá falleció. Su mejor implicaba llamarme una carga. Su mejor implicaba usarme para conseguir dinero mientras se reía de ello con la familia. Solo era charla. Entonces, ¿por qué estás tan molesta porque todos lo oyeron? Más silencio. Luego el sonido de él pateando la puerta una vez, con fuerza. Esto no ha terminado, Evelyn. Cuando esta familia colapse, cuando papá pierda todo, recuerda que tú empezaste. Tú fuiste quien lo destruyó todo.
Esperé hasta que sus pesados pasos desaparecieron por el pasillo antes de soltar el aliento que había estado reteniendo. Nunca había visto a Damien tan completamente fuera de control. Inmediatamente llamé a la seguridad del edificio y reporté el incidente, asegurándome de que no le permitieran volver. La mañana siguiente trajo un nuevo desafío. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana con otro número desconocido. Esta vez era un abogado. Señorita Sterling, mi nombre es Arthur Wells. Represento a su padre Victor Sterling. Me ha pedido que me ponga en contacto con usted respecto a los materiales difamatorios que distribuyó ayer. Me enderecé de golpe. ¿Materiales difamatorios? ¿El video y los documentos bancarios? Eso es correcto. Su padre considera que esto constituye acoso y difamación. Está dispuesto a emprender acciones legales a menos que emita una retractación pública y una disculpa. Casi me eché a reír en voz alta. Todo lo que envié era la verdad. Tengo pruebas de cada pago. El video vino de mi tío. Fueron las propias palabras de mi padre. Independientemente de la fuente, no tenías derecho a compartir desacuerdos familiares privados con una audiencia tan grande. Has causado un daño significativo a la reputación y al bienestar emocional de tu padre. Su reputación, mi voz se tensó, y mi bienestar emocional, ¿qué hay del daño que causó al explotarme durante años mientras se burlaba de mí a mis espaldas? El tono del abogado permaneció impasible. Aprecio que estés enojado, pero eso no te permite participar en lo que equivale a una campaña de acoso. Tu padre está dispuesto a ser razonable. Pide disculpas y todos podremos seguir adelante. Dile a mi padre que si quiere demandarme, que adelante. Cada palabra que envié es verdadera y tengo las pruebas para demostrarlo. No voy a pedir perdón por decir la verdad. Señorita Sterling, hemos terminado aquí. Colgó. Mi corazón latía con fuerza. Una demanda. Realmente estaba amenazando con demandarme porque expuse su conducta. La audacia de ello era asombrosa. Llamé inmediatamente a Chloe. Ha contratado a un abogado. ¿Qué? ¿Ya? Le expliqué la conversación. Él está faroleando, dijo Chloe después de un momento. Tiene que estarlo. Si esto llega a los tribunales, todo el fraude en la iglesia, los pagos de la hipoteca, se hará público. Está intentando asustarte para que te rindas. Funciona. Evelyn, escucha. Necesitas tu propio abogado, solo para estar segura. ¿Quieres que busque recomendaciones? Sí, gracias. Esa noche, me reuní con la abogada que Chloe había recomendado. Se llamaba Grace, una mujer experimentada con una mirada concentrada y un carácter directo. He revisado los materiales que enviaste, dijo, extendiendo los documentos sobre su gran escritorio. Tu padre no tiene caso. Todo lo que compartiste se basa en hechos y documentación. La verdad es una defensa absoluta contra las acusaciones de difamación. ¿Entonces no tengo que preocuparme por ser demandada? Oh, él podría intentarlo, pero no ganará. De hecho, si presenta una demanda, podemos contrademandar por litigio frívolo. Más importante aún, podemos citar registros de su iglesia para documentar oficialmente el fraude que cometió allí. ¿Eso ayudaría a mi caso? Establecería un patrón claro de manipulación financiera y deshonestidad. También probablemente conduciría a cargos criminales contra él por fraude a la caridad. Cargos criminales. Mi padre podría enfrentarse a consecuencias legales más allá de una simple vergüenza social. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Grace. Quiero estar preparado. No quiero demandarlo. Solo quiero que me deje en paz. Pero si me ataca, quiero estar preparado. De acuerdo. Redactaré una respuesta a su abogado, dejando claro que estamos listos para defendernos enérgicamente y contrademandar si es necesario. Eso debería hacerle pensar 2 veces. Al salir de su oficina, sentí una extraña sensación de calma. Había estado reaccionando, defendiendo, pero ahora estaba tomando el control. Estaba estableciendo límites y dejando claro que ya no podía ser manipulada. Mi teléfono sonó. Tío Alister. Contesté. Hola Evelyn, soy yo. ¿Tienes un minuto? Supongo. Necesito decirte algo. He estado pensando en aquella noche, en la cena y en las imágenes. No dejo de reproducirlo en mi cabeza
y me da vergüenza, no solo por Víctor, sino por mí mismo. Debería haber dicho algo, debería haber hablado en tu favor. ¿Por qué no lo hiciste? Él suspiró profundamente. Honestamente, porque es más fácil simplemente estar de acuerdo con Víctor que enfrentarlo. Siempre has sido el jefe de la familia y enfrentarlo significa que te conviertes en su próximo objetivo. Pero esa es una excusa cobarde. Te merecías algo mejor. Sí, lo merecía. Llamé porque quiero que sepas que he hablado con Beatriz y con algunos de los otros. No todos apoyan a Víctor. Algunos de nosotros estamos empezando a ver lo terrible que ha sido tratado durante años, empezando a darse cuenta. Les tomó un video y $96,000 en documentos financieros para que finalmente lo vean. Tienes razón, concedí. Lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero quiero que sepas que estoy aquí si necesitas apoyo y estoy listo para testificar en tu favor si esto llega a juicio. Me suavicé un poco. Gracias, eso significa mucho. Después de colgar, me di cuenta de lo completamente agotado que me sentía. Habían pasado menos de 48 horas desde que pulsé enviar y mi mundo entero se había volteado. Pero debajo del agotamiento, una sensación creciente de poder comenzaba a arraigarse. Toda mi vida había tenido miedo de la desaprobación de Víctor, de perder las migajas de afecto que pudiera lanzarme. Ahora, con absolutamente nada que perder, me sentí liberado. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Revisé viejos álbumes de fotos, imágenes de mi infancia antes de que mi madre falleciera. Allí estaba yo con 6 años, sonriendo con un espacio donde deberían estar mis dientes frontales. Estaba mi madre, con el brazo alrededor de mí, su sonrisa cálida y sincera. Había una foto de Víctor, más joven y menos endurecido, sosteniéndome en sus hombros en un parque. ¿Desde cuándo cambió? ¿Cuándo dejó de verme como una persona y empezó a verme como una carga? Quizá no importaba. Quizá el por qué no era tan importante como el qué. Lo que había hecho, lo que había dicho y lo que estaba haciendo ahora. Cerré el álbum y me fui a la cama, finalmente sintiendo que quizás realmente podría dormir. La mañana del miércoles trajo la noticia que había esperado y temido a la vez. Damien apareció en mi oficina. Estaba en una reunión profunda cuando mi asistente, Kim, llamó a la puerta. Evelyn, disculpa, pero hay alguien aquí para verte. Dice que es tu hermano. Intenté. Se niega a irse. Se está poniendo bastante ruidoso en la zona principal de recepción. Me disculpé y me dirigí a la oficina principal. Damien estaba allí, con el rostro enrojecido y agresivo. 2 guardias de seguridad estaban cerca, listos para intervenir. Damien, tienes que irte, dije, manteniendo un tono calmado y profesional. No hasta que hablemos. Ya has causado suficiente daño. Es hora de arreglar esto. No hay nada que arreglar. Solo dije la verdad. ¿La verdad? Su voz subió. Humillaste a nuestro padre. Arruinaste su reputación. La iglesia lo expulsó. Evelyn, ¿entiendes eso? Le prohibieron asistir a los servicios. Ha estado yendo allí durante 20 años. Eso es el resultado de sus acciones, no de las mías. Está hablando de acabar con su vida. ¿Estás feliz ahora? ¿Es esto lo que querías? Las palabras me impactaron profundamente. Acabar con su vida. El color se me fue del rostro. Uno de los guardias dio un paso adelante. Señor, tendré que pedirle que baje la voz o que abandone la propiedad. Damien lo ignoró, concentrándose solo en mí. Me llamó anoche, llorando. Dijo que no le queda nada. Eso es culpa tuya, Evelyn. Si le pasa algo, es tu culpa. Encontré mi voz, aunque temblaba. Damien, si papá está realmente suicida, necesita ayuda profesional. Eso no es un problema que pueda resolver. Y definitivamente no es algo que debas usar como arma contra mí. Todo estuvo bien hasta que decidiste hacerte la víctima. No todo estuvo bien. Estaba financiando una casa que nunca sería mía, mientras él me llamaba inútil a mis espaldas. Eso no está bien. El guardia de seguridad se acercó más. Señor, advertencia final. Váyase ahora o llamaremos a la policía. Damien me señaló con un dedo tembloroso.
Te arrepentirás de esto. Cuando esta familia se desmorone, cuando papá quede arruinado, recuerda que tú lo causaste. Tú fuiste quien arruinó todo. Se dio la vuelta y salió furioso. Me quedé allí, intentando procesar el encuentro. Mis colegas habían visto toda la escena. Mi jefa apareció con el rostro surcado de preocupación. Evelyn, ¿estás bien? ¿Quieres ir a casa? No, dije, sorprendida por la fuerza repentina en mi tono. No, estoy bien. Me gustaría volver al trabajo. Pero no estaba bien. Las acusaciones de Damien sobre el suicidio resonaron en mi cabeza durante el resto del día. ¿Era Víctor realmente un riesgo para sí mismo? ¿O era solo otra capa de manipulación? ¿Otro intento de hacerme sentir culpable para que me rindiera? Llamé a Grace, mi abogada, durante mi descanso para comer. Está escalando, informé, explicando la aparición dramática de Damien y la amenaza de suicidio. Eso es serio. ¿Has pensado en una orden de restricción contra tu hermano? ¿Serviría de algo? Establece un límite legal. Si lo viola, hay consecuencias inmediatas. También muestra a Víctor y a su abogado que tomas en serio la autoprotección. Está bien, vamos a presentarla. Empezaré el proceso. Mientras tanto, documenta todo. Lleva un registro de cada llamada, cada amenaza, cada intento de manipulación. Después del trabajo, conduje a casa sintiéndome agotada. Mi apartamento, que antes era mi refugio, ahora parecía expuesto. Damien sabía dónde vivía. Víctor sabía dónde vivía. Cualquier miembro de la familia podría aparecer. Justo cuando empezaba a buscar nuevos alquileres, sonó mi teléfono. Un número desconocido, pero respondí de todas formas. Evelyn, la voz de una mujer, mayor y vagamente familiar. Sí, soy Margaret, Margaret Jennings. Era la mejor amiga de tu madre. La recordaba vagamente. Ella había visitado a menudo antes de que muriera mi madre. Hola, Margaret. Espero que no te moleste que te llame. Conseguí tu número de tu tío Alistair. He estado siguiendo lo que está pasando y necesitaba ponerme en contacto. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Me senté pesadamente en el sofá. ¿Qué? Orgullosa de que te hayas defendido, de que te hayas negado a ser tratada como Víctor la trataba a ella. ¿Qué quieres decir? Margaret suspiró. Tu madre era una persona maravillosa, pero Víctor hizo su vida pequeña. Era controlador, despectivo, siempre encontraba maneras de hacerla sentir inadecuada. Ella se quedó por vosotros, los niños, creyendo que la familia era sagrada, pero eso la rompió. El estrés de vivir con alguien que constantemente la minimizaba, la desgastó. Las lágrimas le rodaron por la cara. Eso dijo, lo hizo. Varias semanas antes de que falleciera, me dijo que si le pasaba algo, debía cuidar de ti. Estaba preocupada de que Víctor te tratara exactamente igual que a ella. Dijo que eras muy parecida a ella, generosa, amable, siempre intentando complacer a personas que nunca estarían satisfechas. No lo sabía, eras demasiado joven. Ella intentó protegerte. Pero Evelyn, quiero que sepas algo. Ella me hizo prometer que si alguna vez necesitabas ayuda, estaría allí. Siento no haberlo hecho antes, pero ahora estoy aquí, y lo que hiciste, exponer la verdad, eso requirió valor. Tu madre nunca tuvo ese tipo de coraje y le costó caro, pero tú sí lo tienes. Hablamos durante 1 hora. Margaret llenó los vacíos de mi memoria, dándome claridad sobre la mujer que había perdido. Cuando colgamos, sentí una profunda tristeza por las dificultades de mi madre y una renovada oleada de fuerza. Estaba rompiendo un patrón, negándome a ser otra mujer destruida por el egoísmo de Víctor. Esa noche, recibí un correo electrónico de la iglesia. Habían terminado su revisión interna y encontraron que Víctor había recibido fraudulentamente aproximadamente $48,000 en 3 años. Exigían la devolución total y habían remitido el asunto a las autoridades locales para su persecución penal. $48,000, sumados a los $96,000 que había pagado. Víctor había obtenido casi $150,000 mientras afirmaba estar en la indigencia. Envié el correo a Grace, a Alistair, a todos los que habían recibido mi primer mensaje. Si Damien quería llamarme destructor, bien, pero todos deberían saber exactamente qué estaban defendiendo. La familia seguía fracturándose. Pero un mensaje destacó.
era de mi prima Sara, la hija de Beatriz. Evelyn, ¿podemos encontrarnos? Hay algo que necesito decirte sobre tu padre. Algo que ocurrió hace años y que deberías saber. Miré la pantalla. Algo que ocurrió hace años. ¿Qué más podría haber? Escribí de vuelta. ¿Cuándo y dónde? Su respuesta fue inmediata. Mañana, cafetería en Elm Street, a las 10 a.m. Acepté, luego me recosté, preguntándome qué nuevo horror estaba a punto de descubrir. Llegué al café 15 minutos antes, demasiado inquieta para quedarme en mi apartamento. Pedí un café que no quería y me acomodé en una mesa desde la que podía ver claramente la entrada. Mi mente era un torbellino de posibilidades sobre lo que Sara podría revelar. Ella era la hija de Beatriz, tenía 28 años y nunca habíamos sido cercanas. Nuestras interacciones se limitaban a saludos corteses en las fiestas. Entró exactamente a las 10, con aspecto pálido y nervioso, aferrando su bolso al pecho. «Gracias por venir», dijo, deslizando su asiento frente al mío. «¿De qué va esto, Sara?» Ella respiró con dificultad. «Tengo que contarte algo que me pasó cuando tenía 16 años, algo que involucra a Víctor». Mi estómago se apretó. «Está bien. Ese verano, mis padres se fueron de viaje y yo me quedé en tu casa durante 2 semanas. Tú estabas en un programa de verano, así que solo estábamos yo, Víctor y Damián». Ella hizo una pausa, entrelazando los dedos. «Víctor me hizo sentir insegura. Hacía comentarios sobre mi ropa, sobre cómo me veía con un bañador. Una noche entró en la habitación de invitados mientras dormía y se sentó al borde de la cama. Puso su mano en mi pierna y empezó a moverla hacia arriba. Sentí una oleada de náuseas. «Sara, lo siento mucho». Grité. Damián lo oyó y entró corriendo, y Víctor se fue inmediatamente. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Cuando le conté a mi madre, ella confrontó a Víctor y él negó todo. Dijo que había tenido un sueño malo, que estaba confundida. Mi madre le creyó, o quizás solo hizo como si creyera. De cualquier forma, me dijo que nunca volviera a hablar de eso, que rompería a la familia. No tenía ni idea. «¿Cómo pudiste? Tú no estabas allí». «Pero Evelyn, cuando vi ese video, cuando la escuché llamarte sin valor, tratándote como basura, me di cuenta de que había estado protegiéndolo manteniéndome en silencio. Ya no puedo hacerlo más. Si esto llega a la corte, si su abogado intenta presentarlo como un buen hombre, estoy lista para testificar sobre lo que me hizo». Extendí la mano y tomé la suya. «Gracias por decírmelo. Eso requirió una valentía increíble». Mi madre está furiosa. Dice que estoy traicionando a la familia, inventando historias para herir a Víctor, pero no estoy inventando nada. Solo estoy cansada de las mentiras. Después de que Sara se fue, me quedé en el café, procesando. Mi padre no solo era manipulador financieramente y emocionalmente cruel, era un depredador, el hombre que me crió, el hombre que había pasado años tratando de complacer, le hizo eso a una adolescente. Llamé a Grace inmediatamente. «Necesitamos reunirnos. Ha ocurrido un desarrollo importante». Aquella tarde, le expliqué todo a Grace. Su expresión se oscureció a medida que hablaba. «Esto cambia las cosas por completo», dijo. «Si Víctor continúa con su demanda y Sara testifica sobre su comportamiento, eso destruye totalmente su credibilidad. Más aún, dependiendo del plazo de prescripción, podría enfrentarse a cargos criminales por lo que le hizo a ella». «Sara está dispuesta a testificar», confirmé. «Bien, me pondré en contacto con ella para obtener una declaración formal. Mientras tanto, enviaré una carta a su abogado resumiendo lo que sabemos. A veces, la amenaza de ser expuesto es suficiente para que estas personas huyan». Salí de la oficina de Grace sintiéndome profundamente perturbada y con una sensación de justicia restaurada. Cada capa que desvelaba revelaba algo peor. Víctor no era solo un padre defectuoso, era peligroso. Esa noche el tío Alister volvió a llamar. «Evelyn, tenemos que hablar sobre Víctor». «¿Sobre él?» Interrumpo. «Acronym. Está en mal estado. Ha estado bebiendo mucho. No quiere salir de casa».
Hoy lo revisé y el lugar está hecho un desastre. Está en pánico por el banco, diciendo que no le queda nada. Acronym. Eligió no pagar su hipoteca, Alistair. No es mi culpa. Acronym. Lo sé, no te estoy pidiendo que lo rescates financieramente, pero Evelyn, él es mi hermano. A pesar de todo, estoy preocupado. Acronym. Entonces, ¿qué quieres de mí? Acronym. Quiero que sepas que algunos de nosotros entendemos. Beatriz no, Damien no, pero yo sí. Y pase lo que pase, tienes apoyo en esta familia. Sus palabras significaron más de lo que esperaba. Acronym. Gracias. Hay algo más. Hablé con la compañía hipotecaria. Víctor tiene unas 3 semanas antes de que inicien procedimientos de ejecución hipotecaria. La iglesia exige que le devuelvan su dinero y su primer abogado lo dejó después de descubrir el fraude de la iglesia. Aparentemente, representar a un hombre en un caso criminal no era lo que firmó. 3 semanas después de colgar, me quedé con la información. 3 semanas hasta que Víctor perdiera la casa en la que había vivido durante 3 décadas, la casa que mi madre había amado. Una parte de mí sintió un pequeño pinchazo de tristeza, pero una parte mayor no sintió nada en absoluto. Él había tomado sus decisiones. Ahora viviría con las consecuencias. A la mañana siguiente recibí una carta certificada. Era de Víctor, escrita a mano, con una letra temblorosa e irregular. Evelyn, te escribo para rogarte tu perdón. Sé que te he herido. Sé que lo que dije fue profundamente incorrecto. Te suplico que muestres misericordia. Ayúdame a salvar la casa y te garantizo que las cosas serán completamente diferentes. Lo compensaré. Por favor, soy tu padre. La leí 2 veces, buscando alguna señal de arrepentimiento genuino, algún reconocimiento de los años de dolor que había infligido. Todo lo que vi fue desesperación y egoísmo. No sentía arrepentimiento por sus acciones. Sentía arrepentimiento por haber sido atrapado. Escribí de vuelta, manteniendo un tono simple y definitivo. Te perdono por mi propia paz. No porque lo hayas ganado. Sin embargo, el perdón no significa reconciliación, y ciertamente no significa que te rescataré de las consecuencias de tus decisiones. Me llamaste inútil, me explotaste, cometiste fraude. Esas fueron tus decisiones, y estas son tus consecuencias. Adiós. Lo envié esa tarde y sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Había pasado tanto tiempo buscando su aprobación, su amor, su respeto. Ahora, había terminado de buscar algo de él. Llegó el fin de semana y finalmente me permití respirar. Chloe condujo desde la ciudad para pasar el sábado conmigo. Fuimos de excursión por las colinas, los senderos húmedos por la lluvia reciente, el aire agudo y limpio. ¿Cómo estás realmente enfrentando esto?, preguntó mientras caminábamos. Honestamente me siento libre, agotada pero libre. ¿Sin arrepentimientos por haberlo expuesto? No, por todos los años que desperdicié intentando ganar su afecto. Quizá. No puedes arrepentirte de ser una persona decente, Evelyn. Eso eres tú. No es tu culpa que Víctor no haya sabido apreciarlo. Caminamos en un silencio cómodo y me di cuenta de que tenía razón. No había hecho nada malo siendo amable o intentando ayudar. La culpa residía completamente en las personas que habían tomado esa amabilidad y la habían convertido en un arma. El lunes por la mañana trajo la confrontación que sabía que vendría. Estaba en el trabajo cuando Grace llamó. Tu abogado contactó conmigo, su nuevo abogado. ¿Qué quieren? Están amenazando con presentar una demanda por daño emocional intencional y difamación. También afirman que tú orquestaste una campaña para destruir su vida. ¿Cuándo es la vista? Aún no hay fecha. Esto es pura postura. Quieren que llegues a un acuerdo, retractes todo y pagues daños y perjuicios. ¿Cuánto? Exigen $50,000 y una disculpa pública. Casi me río. $50,000 después de que él me quitó $96,000 y $48,000 de la iglesia. La descaro. Sé que es absurdo. He preparado nuestra respuesta. No vamos a ceder. Si llevan esto a los tribunales, demandaremos por la cantidad total de la hipoteca, más intereses y daños emocionales. También llamaremos a Sara y a cualquier otra persona que pueda testificar sobre su comportamiento. Para cuando terminemos, deseará no haber presentado la demanda. Hazlo, hazlo. ¿Estás seguro? Esto puede ponerse feo.
Estoy seguro. Estoy seguro. He terminado de tenerle miedo. Grace envió la respuesta esa tarde. Al día siguiente, recibí un mensaje de voz de Víctor. Su voz era gruesa y arrastrada, claramente intoxicado. ¿Crees que eres muy listo, verdad? ¿Crees que has ganado? No lo has hecho. Vas a arrepentirte, Evelyn. Verás lo que pasa cuando abandonas a tu propia familia. Todo lo que has hecho, todo te está volviendo en contra. ¿Me oyes? Todo. Guardé el mensaje y lo envié a Grace y a las autoridades. Se convirtió en parte del expediente creciente de acoso. Esa semana, las noticias locales difundieron la historia. Alguien había filtrado el caso de fraude en la iglesia. Publicaron un artículo sobre un miembro de toda la vida que defraudó el fondo de dificultades mientras recibía apoyo financiero de su propia hija. Era fácil para la gente conectar los puntos. La presencia en línea de Víctor explotó de nuevo. Antiguos defensores ahora se estaban volviendo en su contra, compartiendo sus propias historias de momentos en los que había engañado o actuado de manera inapropiada. El retrato que emergió era el de un hombre que había manipulado a las personas durante décadas. Damián intentó controlar la narrativa, publicando su propia versión. Mi hermana es cruel. Ella está distorsionando los hechos para destruir a nuestro padre porque está amargada con su propia vida. No creáis sus mentiras. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba documentada e era indiscutible. El jueves recibí un correo electrónico de la compañía hipotecaria. Habían iniciado oficialmente el proceso de ejecución hipotecaria. La fecha de la subasta se fijó para dentro de 6 semanas. Si Víctor no podía pagar el saldo completo, la casa sería vendida. Sentí una punzada de tristeza. Esa casa había sido de mi madre. Ahora sería solo un recuerdo. Esa noche llamó la tía Beatriz. Casi no respondí, pero la curiosidad pudo más que yo. Evelyn. Su voz era como hielo. Necesito hablar contigo sobre lo que le has hecho a esta familia. Lo que he hecho, yo dije la verdad. Has arruinado la vida de tu padre. Está perdiendo su hogar por tus acciones. Él está perdiendo la casa porque no pudo pagar su hipoteca. No soy responsable de eso. Él la estaba pagando y luego simplemente dejó de hacerlo. Sí, después de enterarme de que me llamaba inútil mientras usaba mi dinero, después de descubrir que también robaba de su iglesia, después de escuchar lo que le hizo a Sara. Beatriz guardó silencio por un momento. Sara está mintiendo sobre eso. ¿De verdad o simplemente te niegas a creer que tu hermano sea capaz de algo tan oscuro? Víctor nunca. Lo hizo Beatriz. Y tú lo sabías entonces. Lo sabías y elegiste protegerlo en lugar de a tu propia hija. ¿Cómo vives con eso? No tienes derecho a juzgarme. No te estoy juzgando. Solo estoy diciendo hechos. Elegiste a tu hermano por encima de tu hija. Eso es culpa tuya. Colgó el teléfono sin decir otra palabra. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, y me di cuenta de que no sentía nada, ni ira ni satisfacción, solo un vacío donde solía residir mi lealtad a la familia. Al día siguiente, Sara me llamó. ¿Mi madre se puso en contacto contigo? Sí, todavía lo está defendiendo. Lo sé. Me dijo que si testifico en su contra, ya no será bienvenida en su casa. Mi propia madre está eligiéndolo a él por encima de mí. Lo siento, Sara. No lo sientas. En realidad es esclarecedor. Ahora sé exactamente dónde estoy. Y Evelyn, voy a testificar, aunque signifique perder a mi madre. Esto se acaba ahora. Su determinación me dio fuerzas. Ya no estábamos luchando solo por nosotras mismas. Estábamos luchando por cada persona que Víctor había herido, por todos a quienes había convencido de que eran insignificantes mientras se llevaba todo lo que tenían. El sábado por la tarde, estaba en el mercado cuando literalmente me topé con Víctor. Él estaba en el pasillo de las bebidas alcohólicas, su carrito lleno de cerveza y licor barato. Se le veía horrible, sin afeitar, con ojos hundidos, su ropa sucia. Evelyn, su voz era áspera. Simplemente asentí con la cabeza y traté de pasar junto a él. Él me siguió. Necesitamos hablar. No, no lo necesitamos.
Por favor, solo 5 minutos. En contra de mi mejor juicio, me detuve. ¿Qué? Necesito tu ayuda. Sé que lo estuve arruinando. Sé que dije cosas terribles, pero soy tu padre. No puedes simplemente dejar que pierda todo. Tú te lo buscaste. La iglesia está exigiendo dinero que no tengo. El banco está embargando. Damien ni siquiera quiere hablar conmigo. Dice que le avergoncé. No tengo a nadie más. Me tuviste durante 4 años. Me tuviste y lo tiraste a la basura. Cometí un error. No, papá. Un error es accidental. Lo que hiciste fue deliberado. Me usaste. Te burlaste de mí. Robaste a personas que confiaron en ti. Eso no son errores. Son decisiones. Su rostro se torció de rabia. Después de todo lo que hice por ti, ¿qué hiciste tú? Me diste lo mínimo indispensable de comida y refugio, según la ley. Nunca me amaste, nunca me respetaste. Me hiciste sentir inútil toda mi vida. Y luego tuviste la audacia de beneficiarte de mi generosidad. Eres igual que tu madre, débil, siempre haciendo la víctima. Las palabras deberían haber dolido, pero no lo hicieron. No, no soy como mamá. Ella se quedó y te dejó destruirla. Me voy. Me alejé. Él me gritó tras de mí, su voz subiendo de tono, llamando la atención de otros compradores. Esto es culpa tuya. Todo lo que pasa es por tu culpa. ¿Me oyes, Evelyn? Todo esto es culpa tuya. Seguí caminando. Entré en mi coche y me fui. Mis manos temblaban al arrancar el motor, pero no por miedo, por alivio. La había enfrentado. Había dicho todo lo que necesitaba decir y me había ido por completo. Esa noche recibí un mensaje de alguien que no conocía. Iba a la escuela con tu padre. Él también era un matón en aquel entonces. Me alegro de que finalmente alguien se haya enfrentado a él. Eres valiente. Llegaron más mensajes. La gente compartió sus propios recuerdos de la crueldad de Víctor, su derecho a todo, su manipulación. El retrato que surgió era el de un hombre que había sido así toda su vida, hiriendo a la gente y sin asumir responsabilidades. Hasta ahora, la fecha del juicio por la demanda de Víctor estaba fijada para dentro de 3 semanas. Mientras tanto, su situación empeoró. La ejecución hipotecaria avanzó. La iglesia presentó una denuncia formal ante la policía local y un detective se puso en contacto conmigo sobre los pagos que había realizado. Estamos preparando un caso por fraude benéfico, explicó. Tu padre mintió conscientemente sobre su situación financiera para recibir fondos a los que no tenía derecho. Eso es un delito grave, un delito grave. Mi padre podría enfrentarse realmente a la cárcel. Una parte de mí pensaba que lo merecía. Otra parte sentía solo una incomodidad cansada. Chloe me hizo la misma pregunta que Grace. ¿Algún arrepentimiento? No, dije, y lo decía en serio. Él tomó sus decisiones. Yo simplemente me aseguré de que todos supieran cuáles eran. La semana antes de la fecha del juicio, Damien me envió una carta final. Era larga, rambleaba, llena de acusaciones enojadas y súplicas desesperadas. Afirmaba que había destruido la familia, que era cruel, que debería estar avergonzado. Pero una línea llamó mi atención. Papá no va a sobrevivir a esto. Espero que puedas vivir con eso. Lo llamé, rompiendo mi silencio. ¿Qué quisiste decir con eso sobre que papá no va a sobrevivir? Exactamente lo que dije. Él se está bebiendo hasta la muerte. Habla de terminar con todo. Eso es lo que querías, ¿no, Damien? Si papá es realmente un riesgo, necesita ayuda profesional, pero no soy responsable de sus decisiones. Tú lo llevaste a este punto. No, me opuse al abuso. Hay una diferencia. ¿Y sabes qué? Tú formaste parte de ello. Te sentaste en esa mesa y te reíste cuando papá me llamó sin valor. Has pasado toda nuestra vida derribándome para elevarte a ti mismo. Así que no me llames y finjas que te preocupa papá cuando en realidad solo estás enojado porque se acabó tu vida fácil. ¿Vida fácil? ¿De qué estás hablando? ¿Pensaste que no lo sabía? Papá me dijo hace años que te ayudó con el pago inicial, que ha estado aumentando tus ingresos.
¿De dónde crees que salió ese dinero, Damian? Mientras yo pagaba su hipoteca, él te estaba dando mi dinero. Silencio. Entonces lo entendí. ¿Nunca te lo dijo? La cuestión es que te beneficiaste de mi amabilidad mientras me criticabas por ello. Eres tan culpable como él. Colgué antes de que pudiera responder. Llegó la fecha del juicio. Me vestí cuidadosamente. Grace me esperó afuera del juzgado junto con Sara, que estaba preparada para testificar. Tu abogado de tu padre llamó esta mañana, dijo Grace. Quieren llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son los términos? Retiran toda la demanda, no persigues el reembolso de los fondos hipotecarios. Todos se van. ¿Y la estafa de la iglesia? Esos son cargos criminales. Siguen adelante independientemente. Pensé en ello, podía terminar con la pelea ahora o podía seguir presionando por una responsabilidad completa y dolorosa. ¿Qué recomiendas? Pregunté a Grace. Honestamente, acepta el acuerdo. Ya has ganado. Él está perdiendo su casa, enfrentando cargos criminales y su reputación está arruinada. Continuar solo te cuesta tiempo y dinero. Miré a Sara. ¿Qué piensas? Deberías hacer lo que sea correcto para ti, dijo ella. Pero Evelyn, ya lo has expuesto. Has asegurado que la gente conozca la verdad. Quizás sea hora de dejar que el sistema de justicia se encargue del resto. Asentí lentamente. Está bien, diles que aceptamos. La audiencia fue breve. El caso fue desestimado. Víctor se sentó en la mesa de la defensa, pareciendo más pequeño de lo que jamás lo había visto. Nunca me miró. Fuera, los periodistas esperaban. Señorita Sterling, ¿cómo se siente respecto al resultado de hoy? Estoy aliviada de que haya terminado. Nunca quise una pelea pública. Solo quería decir la verdad sobre lo que ocurrió. Eso es todo lo que siempre quise. Su padre enfrenta cargos criminales por fraude en obras benéficas. ¿Cree que la acusación de la Iglesia está justificada? Creo que la Iglesia tiene todo el derecho a buscar el reembolso del dinero obtenido mediante mentiras. También creo que cualquiera que afirme necesitar ayuda realmente debería necesitarla de verdad. ¿Qué mensaje tienes para otros en situaciones similares? Hice una pausa, mirando directamente a la cámara. Diría que la familia se construye sobre respeto, amor y apoyo. Y si no estás recibiendo esas cosas, está bien alejarse. No le debes tu lealtad a la gente solo porque estás relacionado con ellos. Mereces algo mejor que ser utilizado. La entrevista terminó en 5 minutos. 2 semanas después, la casa se vendió en una subasta. El tío Alister llamó para decírmelo. Salió por más que el saldo de la hipoteca. Víctor recibirá unos $30,000 después de las tarifas. Eso es algo. ¿A dónde va? A un parque de caravanas en las afueras de la ciudad. Es todo lo que puede permitirse. Sentí esa punzada de tristeza de nuevo, rápidamente apartada. El caso de la iglesia avanzó. Víctor finalmente se declaró culpable de un cargo menor y fue condenado a 2 años de libertad condicional y al pago completo de los $48,000. Los estaría pagando por el resto de su vida. Damien dejó de contactarme por completo. Beatriz envió un último correo electrónico. Espero que seas feliz. Has destruido a esta familia. Lo eliminé sin responder. Pero otras relaciones se fortalecieron. Sara y yo nos acercamos mucho. Alister se comunicaba regularmente. Extraños que habían defendido a Víctor se pusieron en contacto para pedir disculpas. 3 meses después de que todo explotara, me ofrecieron un ascenso en el trabajo. Mejor sueldo, más responsabilidades, una oficina en esquina con vista. Acepté de inmediato. Chloe condujo hasta allí para celebrar. Fuimos a un restaurante hermoso, pedimos vino y nos permitimos disfrutar del momento. Por nuevos comienzos, brindó. Por nuevos comienzos. Mientras comíamos, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. El dolor, la traición, la exposición. Había sido brutal, pero había sobrevivido. Había salido más fuerte, con una claridad total sobre quién era y qué merecía. 6 meses después, me crucé con Víctor una última vez. Estaba en el mercado, y allí estaba él, luciendo viejo y derrotado. Me vio, pero en lugar de acercarse,
Se dio la vuelta y caminó rápidamente por otro pasillo, con los hombros caídos. Lo observé irse y no sentí nada en absoluto. Se había convertido en un desconocido, alguien a quien solía conocer. Esa noche abrí la vieja caja de fotos. Miré las imágenes de mi madre y de la familia que era. Pasé mucho tiempo mirándolas, despidiéndome del pasado que había llevado durante tanto tiempo. Luego guardé la caja y abrí mi portátil. Había estado considerando comenzar un blog, compartiendo mi historia para ayudar a otros que lidiaban con familias tóxicas. Abrí un documento en blanco y empecé a escribir. Mi nombre es Evelyn y estoy aquí para decirte que está bien alejarse de las personas que te lastiman, incluso si son familia. Víctor nunca se recuperó del escándalo. Murió solo 3 años después por insuficiencia hepática. No asistí al funeral. Ya había dicho mi adiós. En cuanto a mí, construí una vida que era completamente mía. Me mudé a un apartamento más brillante con vistas a las montañas. Viajé a lugares con los que solo había soñado. Invertí en mí misma. Ese blog creció más allá de lo que imaginaba, conectándome con miles de personas que tenían experiencias similares. Al mirar atrás en mi camino, no siento arrepentimiento, siento libertad. A veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de permitir que las personas te disminuyan. A veces, lo más amable que puedes hacer por ti misma es alejarte de quienes nunca verán tu valor. Dije la verdad y la verdad me liberó.